Muy buenas noches para todos y todas. Estamos en este primer seminario en vivo. Hablemos sobre trabajo doméstico, saber contratar. Mi nombre es Camilo Piedrahita Vargas. Yo soy abogado, magíster en economía y en gerencia de la innovación. Soy el jefe del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad, de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT, donde trabajo hace 16 años, y hoy vengo a presentar esta alianza que hemos hecho con Simplifica. Ahorita más adelante van a ver el video de esta maravillosa empresa que nos va a ayudar en todo el soporte, el apoyo de la contratación de los trabajadores domésticos, y obviamente con nuestro gran mentor, que es la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, pues que se encarga de la lucha, la defensa, la promoción de la formalización del empleo de los y las trabajadoras domésticas. Me acompañarán hoy en este primer seminario Tomás González y Emiliana Rincón, ambos estudiantes exitosos de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, quienes actualmente cursan sus últimos semestres y que están próximos a graduarse. Ya son unos verdaderos expertos en el tema de derecho laboral y nos van a acompañar para explicarnos un poco más acerca de la contratación de los empleados domésticos. Veamos primero este video de nuestro gran aliado Simplifica, que nos ayuda en la contratación y en el pago de la seguridad social de los trabajadores domésticos. Hola, estás a pocos clics de ser uno de los mejores hogares para trabajar para tu empleada doméstica. En Simplifica te vamos a ayudar con las afiliaciones a Seguridad Social, te vamos a proveer un contrato laboral para que tú y tu empleada firmen según su cargo. Además, vamos a ayudarte con los pagos mensuales de Seguridad Social y nómina si tú lo deseas. Asimismo, te vamos a entregar una aplicación donde vas a poder gestionar todo lo relacionado con la relación con tu trabajadora doméstica, y a ella le vamos a entregar una aplicación donde va a poder ver sus entidades de Seguridad Social y va a tener también acceso a beneficios extralegales, como lo son psicólogos 24 horas sin costo adicional y educación financiera. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta: la persona que quede como empleador en el sistema de seguridad social debe ser cotizante NPS. Esto es una regla del gobierno nacional y es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de elegir quién va a ser el empleador de tu hogar. Bienvenido a Simplifica, y ahora te vamos a contar cómo vas a poder hacer el registro para empezar a hacer las cosas bien con tus empleadas domésticas. Bueno, ya vieron el gran trabajo que hace este aliado Simplifica. Quédense hasta el final porque les vamos a dar un código para que puedan acceder con las mejores condiciones a los servicios de esta empresa. En este seminario de hoy vamos a trabajar o vamos a hablar, a referirnos específicamente a dos grandes temas. Si hay llegada el fin de año o la temporada de fin de año, es necesario o es obligatorio por ley terminar los contratos de trabajo de los empleados y específicamente de los empleados domésticos. Pero adicionalmente a eso, vamos a hablar un poco de, en caso de que se terminen esos contratos, cuáles son los conceptos que debe recibir el trabajador a título de liquidación y cómo se calculan de una manera muy sencilla esos valores que deben estar incluidos en la liquidación. Hemos recibido muchas preguntas, por fortuna, nos alegra mucho que les haya interesado este primer seminario o este primer conversatorio sobre cómo se indemnizan los trabajadores domésticos, cuál es la modalidad de contratación más adecuada, qué pasa con las niñeras, o, por ejemplo, u otras personas de cuidado del hogar, cómo se paga la seguridad social de los trabajadores domésticos o por días. Todos temas sin duda súper importantes y muy interesantes que iremos abordando periódicamente en estas conversaciones que producto de esta alianza haremos, ojalá, mensualmente. Pero vamos a hablar hoy básicamente de qué pasa con el fin de año, la terminación de los contratos y su liquidación. Lo primero que tenemos que recordar es que porque termine el año, digamos, calendario, no hay que terminar o liquidar los contratos de trabajo. Tampoco queremos enviar el mensaje de que está prohibido. Es lo más común, es lo más normal. Los empleadores, normalmente familias, como son ustedes quienes nos acompañan hoy,
terminan sus actividades profesionales, se van de vacaciones, se van hacia otras ciudades o incluso otros países, y pues obviamente también quieren que sus empleados domésticos hagan lo propio, vayan a sus lugares de vivienda, residencia de sus familias, descansen un poco y que obviamente accedan a los recursos no pequeños que implica la liquidación de su contrato anualmente. Pero también queremos desde este primer seminario dejar claro que la posibilidad de que los contratos de trabajo se perpetúen en el tiempo y los trabajadores vayan a disfrutar de su periodo de 15 días como mínimo de vacaciones por año y luego regresen en el mes de enero probablemente, es una opción completamente válida. Más adelante, en los seminarios donde toquemos específicamente el tema de la contratación, si yo debo usar un contrato a término fijo o indefinido, cuál se me puede acomodar un poco mejor a mis necesidades, probablemente daremos con más profundidad elementos sobre este punto. Ese es el primer asunto que debemos dejar claro. No es obligatorio liquidar o terminar los contratos cada año, pero sí lo hacemos porque, como ya lo dije, pues por nuestras necesidades particulares como familia, es lo más conveniente. Vamos a empezar de la mano de Tomás González, a quien saludo en esta tarde de miércoles, a revisar un poco. Tomás, cuéntanos cuando una persona, un trabajador cualquiera, más adelante vamos a mirar un poco el tema de los trabajadores por días, que sabemos que gran parte de la comunidad a la cual va dirigida específicamente este seminario hace parte de ese grupo. Pero por ahora, en general, cuando un trabajador se le termina su contrato de trabajo, al margen de que haya o no justa causa y por lo tanto una indemnización, que de eso no vamos a hablar por ahora, ¿qué conceptos deberían estar incluidos en esa liquidación y cómo se calculan con unos ejemplos, digamos, muy simples? Adelante, Tomás. Perfecto. Buenas noches a todos y mil gracias, Camilo, por la introducción. Entonces, con base en esa pregunta, lo que tenemos que tener en cuenta al momento de liquidar a una persona que trabaja con nosotros son 4 elementos fundamentales: la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. Esos son los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de liquidar a un trabajador. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, que es la prima de servicios. Es una prestación social a la que tiene derecho el trabajador por cada semestre trabajado. Este es equivalente a 15 días de salario por cada año laborado y este se paga 2 veces al año. La primera antes del 30 de junio y la segunda antes del 20 de diciembre. Entonces, nosotros acá ponemos la siguiente fórmula, que es salario, que para el año actual el salario base es de un mínimo, es de 1.160.000 pesos, el auxilio de transporte, que equivale a 140.000 pesos, por el número de días laborados dividido la cantidad de días que trae el año. Hay que entender que se toma la cantidad de días que trae el año como 360, toda vez que se entiende que cada mes trae 30 días. Entonces, muy sencillo, para este caso se entiende que ya al haber pasado el mes de junio se le pagaron a la persona su prima de servicios equivalente a ese periodo. Pero si vamos a liquidar un contrato finalizando el año, habría que pagar la que equivale al mes de diciembre. Ello es 15 días de salario, que como bien dije, se calcula sumando salario mínimo o el básico, el que le deja la persona, que en este caso traemos el ejemplo con el salario mínimo, que es 1.160.000, más auxilio de transporte por 180, que son los días trabajados a partir de la segunda mitad del año, porque como bien dije, ya se pagó la prima. Es decir, 15 días laborados que equivalen a 650.000 pesos, que es el primer concepto que se debe tener en cuenta. El segundo de ellos es cesantías, que es una prestación social que corresponde a un salario mensual por cada año trabajado. Este concepto de cesantías debe ser calculado teniendo en cuenta el salario mensual y el auxilio de transporte. Es por eso que cogiendo el salario mínimo, como bien dije, más el auxilio de transporte, es el equivalente a 1.300.000 pesos, que si uno lo quiere hacer con la fórmula vendría a ser salario mensual más su auxilio de transporte por la cantidad de días trabajados que se cogen en este periodo del año completo, los 360 días del año, dividido los mismos 360 días. Es más sencillo simplemente decir, corresponde a un salario mensual por cada año trabajado. Este es el segundo aspecto que debe ser tenido en cuenta al momento de la liquidación. El tercero de ellos es los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías
se pagan directamente al trabajador. ¿Cuándo? A más tardar el 31 de enero. ¿Cuántos son los intereses? ¿A qué valor corresponde? Al 12% de las cesantías del año inmediatamente anterior. Es decir, si no se llegase a liquidar a la persona este año, el empleador tendría hasta el 31 de enero del 2024 para pagar el 12% de lo que fueron las cesantías de este año 2023. Pero para el caso concreto, donde se va a liquidar a la persona, ¿qué habría que hacer? Coger el valor de las cesantías pensando que trabajó el año completo, sería el 1.300.000 por los 360 días del año por 12%, que es el valor que tiene pues los intereses, que equivalen al 12%, dividido la cantidad de días que trae el año. Esa es la fórmula, que para el caso concreto tendría que ser un valor de 156.000 pesos en caso de que la persona devengue un salario mínimo al cual se le está incluyendo el auxilio de transporte, toda vez que es un cálculo que se hace en las cesantías. Finalmente, respecto de las vacaciones laboradas, las personas por cada año que trabajen tienen a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas. ¿Qué quiere decir? Si yo trabajo los 360 días del año, por ley, tengo derecho a tener 15 días hábiles de vacaciones por el año trabajado. Si trabajo menos de los 360 días, tendré derecho a vacaciones en igual proporción. Habría que hacer una fórmula en el sentido de, no trabajé los 360, trabajé 200, entonces ¿cuántos días serían los que me corresponden? Pero entonces es muy sencillo la fórmula para calcular cuánto se le tiene que pagar al empleado que se está liquidando. Es su salario base, en este no se incluye el auxilio de transporte, en este únicamente se incluye el salario base, que como bien dije, para los ejemplos que estamos tomando en esta parte general, es el salario mínimo legal mensual vigente correspondiente a 1.160.000 pesos. Se multiplica este valor por el tiempo laborado, que para el caso en concreto, suponemos que la persona trabajó lo corrido del año, que debería ser 360.000 pesos, dividido, tal y como lo establece la ley, por 720 días, que eso me vendría a dar 580.000 pesos, que como pueden observar, es el resultado de una quincena, es decir, la mitad del salario. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Entonces, ojo, recapitulemos. Una persona en Colombia requiere dos datos para entender cómo debe hacerse su liquidación de un contrato de trabajo, ya sea a principio, a mitad o a final de año. Uno, ¿cuánto tiempo ha trabajado? Si la persona ha trabajado todo el año, ha trabajado todo el semestre, ha trabajado menos tiempo. Y segundo, ¿cuánto se gana? En los ejemplos que nosotros estamos trayendo de la mano de Tomás y ahora más adelante de Emiliana, pues lo estamos haciendo con el salario mínimo mensual. Ahorita vamos a ver un poco cómo funciona por días, que incluiría 1.160.000 pesos mensuales, que es el salario mínimo para este año. Ojo que a partir del próximo año esto va a cambiar con el aumento. Y el auxilio mínimo, el auxilio legal de transporte, que se devenga por todas las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos y que este año está en 140.000 pesos. Por eso, digamos, si uno redondea las cifras para un trabajador que gana el salario mínimo diario sería de algo así como 43.333 pesos. Esto es sumando el salario mínimo mensual, 1.160.000, más el auxilio de transporte, dividido 30 días. Eso vale un día mínimo de trabajo, 43.333, y lo otro, que tengamos mucho cuidado con cuánto tiempo hemos trabajado nosotros. Si trabajamos todo el segundo semestre del año, como lo dijo Tomás, tenemos derecho a la prima completa, es decir, a 15 días de salario, a más tardar pagaderos el 20 de diciembre o el día en que nuestro empleador decida terminar el contrato ahora a fin de año. Si trabajamos durante todo el año, tenemos 30 días de cesantías, un mes completo de cesantías por todo ese año trabajado. Si no, haremos la proporción. Y en el caso de las vacaciones, lo mismo, si trabajamos todo el año, tendremos derecho a 15 días de salario o a la proporción de acuerdo al número de días trabajados. Pero los trabajadores domésticos o las trabajadoras domésticas en gran mayoría son personas que no trabajan los 6 días hábiles de la semana. Esto es algo absolutamente normal y común y completamente permitido por ley. Lo importante es que esa persona nunca gane menos del salario mínimo diario, que como ya lo dijimos, tendría que estar por el piso de 43.333 pesos. Y vamos a ver de la mano de Emiliana
cómo se liquidan las prestaciones sociales y las vacaciones, obviamente de manera proporcional para esas personas que, como muchos en Colombia, trabajamos por días. Adelante, Emiliana, con las buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias Camilo y gracias Tomás pues por la introducción. Bueno, debemos tener en cuenta los 4 elementos fundamentales nuevamente, que son la prima, la cesantía, los intereses y las vacaciones, para liquidar las prestaciones sociales de los empleados domésticos. Para esto les traigo un ejemplo un poco más ilustrativo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un salario diario de 60.000 pesos. Ahora vamos a determinar el salario mensual. Entonces, los días laborados al mes son 4. El salario mensual vendría siendo 60.000 pesos, que es el salario diario, por 4 días laborados al mes. Esto nos da un total de 240.000 pesos. El salario base para liquidar las prestaciones sociales, entonces, será la suma de estos 240.000 pesos. Bueno, entonces ahora ya les voy a explicar las liquidaciones. Tommy, si quieres, ayúdame pasando. Las fórmulas para la liquidación, entonces son, primero, la prima de servicios. Como ya explicó mi compañero, se le debe dar al trabajador en cada semestre. Y el conteo del cálculo sería de la siguiente manera. Sería el salario más el auxilio de transporte por los días laborados dividido 360. En el ejercicio real serían los 240.000 pesos más 140.606 del auxilio de transporte por los 4 días laborados, dividido esto 360 días. Esto nos da un total de 4.228.000 pesos. En segunda instancia tenemos el auxilio de cesantías. Este beneficio entonces corresponde a un salario por año trabajado y se calculará de la siguiente forma. El salario base más el auxilio de transporte por los días laborados dividido 360. Esto en el ejemplo nos quedaría los 240.000 pesos más el auxilio de transporte, que son los 140.606, por los días laborados dividido esto 360, y esto nos da un total de 4.228. En los intereses a las cesantías, primero se deben liquidar las cesantías, luego pasar a realizar los intereses, y esta prestación corresponde al 12% de las cesantías. Como dijo mi compañero, se debe pagar entonces a más tardar al 31 de enero del año siguiente. El cálculo sería el siguiente. La cesantía por número de días trabajados por el 12% dividido esto 360. Esto quedaría entonces 2.666 por 4 días trabajados por 0.12, que sería el 12% de las cesantías, dividido 360 días. Esto nos da un total de 3.554. En las vacaciones, por último tenemos las vacaciones. Acá no se incluye el auxilio de transporte. Este corresponde a 15 días de descanso por cada año de trabajo, y el cálculo sería el siguiente. El salario básico por días laborados dividido 720.000 pesos. Esto nos daría los 240.000 pesos por los 4 días laborados dividido estos 120.000, dividido 720. Esto nos da 1.333. Siempre va a ser dividido por los 720. Listo. Aquí pues les traíamos como esta diapositiva. Como se puede comprobar, aplicando la fórmula se obtiene siempre el resultado esperado. Es simplemente como seguir estas fórmulas al pie de la letra, y con eso vamos a lograr pues como obtener los números que dan pues de acuerdo a las proporciones. Perfecto, Emiliana, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, ojo, miremos un poco que realmente los trabajadores domésticos que laboran por días tienen los mismos derechos que cualquier trabajador: cesantía, intereses a la cesantía, prima y vacaciones. Lo único distinto es que estas prestaciones sociales y las vacaciones se liquidan de manera proporcional. Digamos que hay como dos posibilidades en el mundo real
de liquidar este tipo de prestaciones de trabajadores domésticos por días. Uno, si el empleador, el empresario, perdón, el ama de casa o el dueño de casa, el empleador de casa, tiene el dato exacto del número de días que la persona trabajó en el año o en el semestre, pues básicamente puede aplicar las reglas o las fórmulas que Simón nos explicaba, porque tiene el dato, el número exacto de días que trabajó. El problema transita un poco cuando no tenemos el número de días exactos que una persona vino en el año. Entonces yo no le podría o no le debería, no parece tener justicia que yo le pague las cesantías por todo el año cuando la persona venía una vez a la semana o dos o tres, pero no hay un reporte exacto. Y por eso, si ustedes vieron un poco las cifras o los ejemplos que nos presentaba Emi, lo que se hace es que se mensualiza, se lleva a mes el salario diario ganado por la persona para así equilibrar la fórmula y que se tome como todo el año trabajado desde el punto de vista del tiempo, pero el salario al mensualizarlo se reduce un poco y compensa, digamos, esa fórmula desde el punto de vista del tiempo. Quiero pasar a un último punto para luego hablar un poco de las preguntas que nos han enviado. Yo creo que por fortuna, por motivos de tiempo, vamos a poder responder alguna o varias de las que nos han enviado. Y es bueno, listo. Usted ya me está explicando aquí, Camilo, Emiliana, Tomás, a qué tengo derecho yo, cuánta plata, dependiendo del tiempo que trabajé y de mi salario en mi liquidación. Pero, ¿qué pasa? Todos los años la pregunta es la misma. Si, bueno, mi jefe, mi empleador me dice, váyase para su ciudad o váyase de vacaciones, ya no, nos vemos en enero y no sabemos nada sobre nuestra liquidación. Lo primero es que tengamos en cuenta que la legislación laboral establece una mora desde el día siguiente por el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales o de salarios de los empleados domésticos, sin duda, y de los demás empleados. Entonces, cuando a usted le termine su contrato de trabajo, si pasan los días, su empleador debería tener el cuidado en pagar muy prontamente esa liquidación, porque de lo contrario se le ha prendido este cronómetro del artículo 65 del Código Laboral que dice por cada día de retraso es un día de salario. En cuentas fáciles, estamos diciendo que a un trabajador que se gana el mínimo le estoy debiendo 40.000 pesos mal contados cada día que yo me esté demorando, reteniéndole el pago sin ninguna justificación de esa liquidación. Pero también quiero mandar el mensaje a los trabajadores de ser sensatos, porque esta sanción, esta mora, que es lo que en el común de la gente se llama los brazos caídos, así lo han llamado toda la vida nuestros abuelos y padres, no es una sanción automática, es decir, requiere que se pruebe la mala fe del empleador. ¿Qué podemos concluir de lo que he dicho entonces? Empleadores, por favor, lo más pronto posible se vaya a terminar el contrato de trabajo, hagámosle el pago satisfactorio y adecuado de la liquidación a nuestros empleados. Es su derecho, es el dinero con el que van a subsistir y a asumir sus gastos durante el tiempo si se vuelven a enganchar con nosotros al año siguiente. Y segundo, a los trabajadores, y además de eso, pues paguémosles porque ahí está corriendo ese cronómetro o esa posible mora, pero también a los trabajadores, tal como lo han dicho los jueces, que es sensato dar un compás de espera. La Corte Suprema ha dicho por lo menos 15 días para que un empleador pueda hacer el pago, porque a veces también pues los empleadores tenemos algún problema que nos impide pagar, ya sea de liquidez, etcétera. Entonces, ¿hay que pagar inmediatamente? Sí. ¿Se puede generar una mora? Sí, pero si hay algún retraso de buena fe por parte del empleador, pues tampoco podemos pretender los trabajadores ir a cobrar automáticamente esa mora. Pero saber que existe una mora no es suficiente.
y es, listo, Camilo, muchas gracias, se está generando una mora de 40.000 pesos diarios a favor mío, pero finalmente no me han pagado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es nuestra recomendación? Recuerden que aquí está la Universidad de AFID básicamente representada por su consultorio jurídico. Los consultorios, todas las facultades de Derecho, probablemente en Medellín y el área metropolitana tengamos 22 facultades de Derecho y Río Negro. Todas las facultades de Derecho tienen que tener un consultorio jurídico. Allí las trabajadoras domésticas que sientan que quieran revisar su liquidación, primero. Dos, que quieran mirar por qué no se les ha pagado su liquidación a través de un derecho de petición, de una reclamación, etcétera, pues pueden acceder a esos servicios de manera gratuita. Por ley, los consultorios jurídicos atendemos estrato 1, 2 y 3 absolutamente gratuita, de la mano de estudiantes como Emiliana y Tomás. Dos, está el Ministerio de Trabajo. Todos los departamentos y los municipios grandes, sin duda, tienen inspectores laborales. Aquí, pues, el más reconocido y el más cercano es el que queda en San Benito, en el centro de Medellín, donde cualquier trabajador puede ir, o incluso cualquier empleador puede ir a que le expliquen cómo liquidar un trabajador, cuánto hay, revisar la liquidación, si está bien hecha o no. Ahora, en el caso de que al trabajador no le hayan pagado, el ministerio va a requerir a ese empleador que se está demorando, que está tardando, a ver qué es lo que pasa, o incluso citar a una conciliación para resolver ese pequeño trance laboral que hay allí entre un empleador moroso y un trabajador que sin duda pues requiere y necesita esos ingresos. Como última opción, sin duda, pues estará acudir a las vías jurisdiccionales, pues lo cual obviamente esperamos que no ocurra, no solo porque probablemente va a tardar mucho la solución de un conflicto de este tipo, donde sabemos pues que ambas partes quisieran que se resolviera de una manera mucho más pronta y mucho más sencilla. Quiero pasar entonces a hablar un poco de los últimos, de unas preguntas que nos han llegado ahora en los últimos minutos, nuevamente agradeciéndoles pues el interés que han tenido con este en vivo. Lo primero es una pregunta que nos hacían sobre qué pasa, por ejemplo, con la contratación de las niñeras. Yo pues que soy experto, tengo 2 bebés pequeñitos, les puedo contar un poco sobre este tema. Las niñeras también se consideran trabajadores domésticos. Los trabajadores o trabajadoras domésticos son aquellos que prestan sus servicios en casas de familia, normalmente pues realizando actividades de aseo, pero de alimentación, pero también de cuidado de personas enfermas, niños, ancianos, etcétera. En ese orden de ideas, los trabajadores domésticos como las niñeras tienen exactamente los mismos derechos que un trabajador doméstico dedicado a los asuntos de alimentación o aseo. O sea que desde ese punto de vista no habría ninguna diferencia. Quiero abordar un tema que podría generar alguna diferencia, y es que las niñeras son personas que normalmente pueden sobrepasar su jornada ordinaria de trabajo, no solamente ellas, sin duda las personas dedicadas a alimentación o aseo también, y sería importante entonces, aunque probablemente en otros conversatorios posteriores abordemos y expliquemos específicamente el tema de los recargos, sí me parece que para niñeras o no niñeras, aclaremos que las personas que trabajen horas extra u horas dominicales u horas nocturnas o festivos deben tener un pago adicional, unos recargos adicionales por este trabajo. Voy a explicarlo muy rápidamente. Recordemos que a partir de julio de este año, Colombia redujo su jornada de trabajo semanal de 48 horas a 47 horas semanales. Esas 47 horas semanales uno las puede distribuir con el trabajador
en 5 o 6 días de la semana, básicamente de lunes a viernes o de lunes a sábado. Si yo me supero esas horas, ya sea en el día o a la semana, esas horas son consideradas horas extra. Si esas horas se trabajan entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, esas horas son horas extras nocturnas y por lo tanto tienen un recargo adicional al valor de la hora del 75%. O sea que si a usted todos los meses trabaja 47 horas y le pagan 1.300.000 pesos y empieza a trabajar más horas, 10, 11, 12 horas diarias, incluso de noche, no le deberían pagar lo mismo. Cada una de esas horas adicionales vale lo que vale su hora más un recargo del 75% adicional. Y si esa hora es de día, o sea que usted le tocó trabajar 10, 11, 12 horas, pero esas horas están entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, que es el día para efectos laborales, esas horas tienen un recargo del 25% adicional a lo que normalmente le pagaban. Lo propio o lo mismo ocurre si les toca trabajar dominicales o festivos, que es muy común en trabajadoras domésticas que tienen el rol de niñeras o también de aseo y alimentación. Esas horas trabajadas en dominical o festivo siempre, automáticamente, por lo menos hasta hoy, sabemos que hay unos proyectos por ahí en el Congreso en curso, tienen un recargo del 75% adicional. Entonces, digamos, en principio, recapitulando, las niñeras no tienen ninguna diferencia que cualquier trabajadora doméstica, pero niñeras o no, si usted trabaja horas extra de noche, de día o domingos y festivos, tenga en cuenta que adicional a su pago habitual debería tener el pago de los recargos que le acabo de mencionar. Y finalmente, otra de las preguntas que nos había llegado, voy a mirar aquí cuáles más van llegando, es el tema de las indemnizaciones, me tienen que indemnizar o no si me terminan el contrato ahora finalizando el año. Como lo expliqué al principio, vamos a hacer un seminario solo sobre qué contrato me puede servir un poco más, pero aquí muy rápidamente les explico. Normalmente los trabajadores en Colombia podemos tener 3 tipos de contratos de trabajo. El contrato a término fijo, que creo que es uno de los que probablemente más se utiliza con las trabajadoras domésticas, es un contrato donde se pacta entre el empleador y el trabajador que ese contrato va a durar un plazo de tiempo determinado, 1 año, 8 meses, 10 meses, etc. Entonces yo en enero pacto con mi trabajadora doméstica que ese contrato va hasta el 20 de diciembre. Si ese contrato se le avisa a la trabajadora doméstica por lo menos un mes antes que se va a terminar el 20 de diciembre, no habría lugar a ningún tipo de indemnización, solamente a la liquidación de cesantía, prima, intereses y vacaciones, como ya muy gentilmente nos explicaron Tomás y Emiliana. 2. Si yo tuviera un contrato por duración de la obra o labor contratada, que son contratos que no son indefinidos, no son para toda la vida, ni son a término fijo, sino que duran mientras yo termino una labor específica que se me ha encomendado, si ese fue el contrato que se firmó con la trabajadora doméstica y el empleador explica cuál es que ya se terminó la obra para la cual fue contratada, tampoco habrá lugar a indemnización. Y por último, pues si se hace un contrato a término indefinido, que sería muy atípico, pero podría ocurrir, en principio, si no existe una justa causa por parte del trabajador, es decir, un incumplimiento por parte del trabajador para que sea terminado su contrato de trabajo, ahí sí lo tienen que indemnizar. O sea que digamos que lo normal en Colombia, lo habitual con las trabajadoras domésticas, que es el uso de contratos a término fijo o el uso de contratos por duración de la obra, si se acredita el preaviso o que se terminó la obra para la cual se contrató, el empleador en principio
no tendría lugar a ningún tipo de indemnización. Aquí nos están generando una pregunta que dice: hola, soy trabajadora doméstica, tengo una duda si son mis vacaciones y si las tomo no me las pagan, ¿esto es correcto? No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de traducirla, y es: si yo salgo a trabajar, si son mis vacaciones y las tomo y no me las pagan, ¿esto es correcto? No, ya creo que ya ahora sí entendí el sentido de la pregunta. Si yo le doy vacaciones, ya la persona trabaja un año, tiene derecho a disfrutar sus vacaciones y se pone de acuerdo con el empleador que va a salir a vacaciones y luego regresa. Esas vacaciones siempre deben ser un descanso remunerado, es decir, con dinero. Pero ojo, que normalmente lo que ocurre cuando se terminan los contratos en diciembre no es que vamos a disfrutar las vacaciones y volvemos porque estábamos en vacaciones y por lo tanto esas son vacaciones pagadas por parte del empleador, sino que el empleador dice: yo voy a terminar los contratos con todos ustedes o con el empleado doméstico, le liquido sus vacaciones en dinero y usted se va, no trabaja durante X tiempo, y luego en enero yo vuelvo y lo engancho. Ojo, que quiero que diferenciemos una situación de otra, que una cosa es, estando vigente, vivo el contrato de trabajo, yo le digo a un empleado doméstico: váyase, saque 8 días y vuelve, y esos 8 días sin duda deben ser un descanso remunerado con dinero. Pero otra cosa es: venga, se acabó el año, vamos a terminar su contrato, cortemos cuentas, venga, yo le pago cesantía, prima, intereses, vacaciones, sola y únicamente en dinero, váyase para donde usted quiera, es libre de hacer lo que quiera, y yo sí quiero que se vuelva a enganchar conmigo, estamos hablando del 15-20 de enero, a ver si nos volvemos a casar y nos volvemos a enlazar en esa relación laboral. Entonces, ojo, que quiero que diferenciemos eso. Finalmente, al fondo de la pregunta que me están haciendo, es lo mismo, porque sea que se termine y se paguen en plata, o sea que la persona tome un descanso, debe recibir también, al tomar ese descanso, un dinero para el disfrute de sus vacaciones. Bueno, se debe entregar la liquidación impresa. Carlos Díaz nos pregunta: ¿se debe entregar la liquidación impresa o física? Miren, la formalización en Colombia laboral transita por ese tipo de cosas. Realmente un empleador de un trabajador doméstico lo que tiene que acreditar en caso de que haya alguna reclamación o alguna discusión es que le pagó a ese trabajador X suma de dinero por concepto de cesantía, prima, intereses, vacaciones. ¿Qué pasa si yo no tengo eso en un papel, cierto? Yo no quiero ser, digamos, anquilosado en el pasado, usar papel como algo muy estricto, pero yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque si el trabajador hace alguna reclamación, va al Ministerio de Trabajo, va al consultorio, va a un juez, y el juez me dice: ¿dónde está el pago de este trabajador o de aquel? ¿Usted cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó de vacaciones? ¿Cuánto le pagó de cesantía? ¿Cuánto le pagó de prima? Y usted no tiene ningún soporte de eso, pues va a ser quien tiene el deber legal de probar o de acreditar que le hizo un pago al trabajador por X o Y concepto, es el empleador. Entonces yo sí le pido a todos los colegas empleadores que están aquí de trabajadoras domésticas que, pues, por transparencia, pero también por el bien y la seguridad de ustedes jurídica, le hagan una liquidación al trabajador donde la trabajadora entienda por cada uno de los conceptos cuánto está recibiendo. Finalmente lo importante es que el pago se haga, y con eso, pues, si el trabajador tiene alguna reclamación, la va a poder hacer, y si no tiene fundamento o argumentos para hacer la reclamación, pues va a quedar constancia de que usted pagó y pagó bien. Entonces, ese es mi consejo. Probar cosas que ocurrieron verbalmente es muy difícil, y más si hay pagos en efectivo. Si yo le pago a un trabajador en efectivo y el trabajador dice que no le pagué,
o que le pague menos, o que no sabe cuánto fue de vacaciones, cuánto fue de prima, cuánto fue de cesantía, pues el que va a quedar en un riesgo muy grande, a pesar de haber cumplido, fue el empleador. Entonces mi llamado ahí a los empleadores es: hagan un ejercicio sencillo, muy juicioso de qué le va a liquidar usted a cada trabajador, déjeselo por escrito y ojalá le firme para que usted tenga absoluta prueba de que ese trabajador recibió ese dinero. Si era más, el hecho de que el trabajador haya firmado ese documento no eximirá al empleador de hacer el pago de lo que faltaba. Esa es una pregunta bien importante. El trabajador teme normalmente firmar la liquidación porque dice: ay, yo voy a firmar y yo no sé si está bien o está mal. Entonces después firmo y ya después no puedo reclamar. Eso realmente no es cierto. Si a mí me dicen: le estoy pagando 5 millones de pesos de su liquidación, me hace el favor y firma que usted recibió los 5 millones de pesos. Yo no tengo ningún problema, yo firmo. Voy al otro día a un consultorio jurídico, voy al Ministerio de Trabajo, me ayudan a revisar, voy a Simplifica, reviso mi liquidación y veo que está mala. Yo puedo pedirle al ministerio, al juez, al empleador, al que sea, que por favor me obliguen a mi empresa a que me pague, o a mi empleador a que me pague el dinero faltante. Entonces, no les dé miedo recibir una liquidación, y empleadores, dejen constancia de qué pagaron, cuánto pagaron, cuándo lo pagaron, para que todo este tipo de discusiones luego se puedan resolver muy fácilmente, ya sea en un consultorio jurídico o en el Ministerio de Trabajo. Camilo, una cosita antes de pasar a esta pregunta que nos están proyectando, y fue ahorita que hablaste del tema de los recargos por horas extra, dominicales y festivos, decirles si se tienen que tener en cuenta o no al momento de la liquidación con el tema de las prestaciones sociales. Si digamos para el cálculo de las cesantías y de la prima se tendrían que tener en cuenta o no lo que tiene derecho el trabajador y que recibió durante cierto periodo por haber trabajado horas extra o un domingo, un festivo y demás. Hola, sí, Tomás. Todos los ingresos que reciba un trabajador, como recargos por trabajo dominical, festivo, nocturno, todos esos ingresos se consideran salario y por lo tanto deberían ser incluidos en el pago de todas las prestaciones sociales, las vacaciones, la cesantía, la prima, incluso de la seguridad social. Cuando las personas ganan más del salario mínimo, porque digamos hacen este tipo de horas extras, recargos extras, nocturnos, dominicales, festivos, etcétera, ese salario de ellos se vuelve más gordo, se vuelve más gruesito, más grande, y por lo tanto esos ingresos deben ser incluidos para todos los efectos legales en la liquidación o en el pago de los trabajadores. Perfecto. Bueno, tengo aquí una pregunta que dice: si tengo contrato indefinido verbal porque nunca lo firmamos, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo anunciar que renuncio? Ojo a todos, los contratos de trabajo, el trabajador en Colombia no tiene un término para anunciar o preavisar que va a renunciar. Voy a explicar esto muy rápidamente. ¿Qué pasa? Me dicen que no me están viendo, pero realmente pues la cámara mía, yo los estoy viendo perfecto aquí y me estoy viendo a mí mismo. No sé qué pasa. Disculpen los problemas técnicos. Pero en Colombia no existe el preaviso para el trabajador. ¿Por qué me tomo el atrevimiento de hacer esa afirmación? Porque en Colombia los trabajadores, aunque tienen un preaviso, la ley dice que deben dar un preaviso de 30 días antes para dar por terminado su contrato de trabajo. Desde hace 21 años, por allá en la ley 789 de 2002, se le quitó la consecuencia que traía no dar ese preaviso. Entonces, la conclusión es que si un trabajador dice: yo me voy hoy, yo trabajo hasta hoy, en principio, como no hay una consecuencia derivada
del incumplimiento de ese preaviso, que hasta hace 20 años, la bobadita de 20 años era que el empleador le podía retener a uno el tiempo de preaviso que no dio, ya no existe. Entonces, ojo con eso, que hoy en día no es legal que una empresa retenga los salarios o parte de los salarios o de la liquidación de un trabajador por el solo hecho de que esta persona no haya dado el preaviso de 30 días, sino que como ya lo expliqué, como no hay ninguna consecuencia en la ley por ese preaviso, por la falta de ese preaviso, el trabajador puede terminar el contrato en cualquier momento. Esto es algo que le hemos venido diciendo muchas veces al gobierno, etcétera, y al Congreso, de que es un poco injusto a veces para el empleador, pero realmente no hay norma en Colombia que prohíba que un trabajador se vaya cuando quiera. No sé si hay más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Bueno, aquí me mandan una por interno. Si mis jefes cambian de lugar de residencia, ¿debo de recibir indemnización? Miren, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando quien se va o quien se mueve de su domicilio es la empresa y no el trabajador? Esto no constituye una justa causa para despedir al trabajador y por lo tanto sí debería haber lugar a indemnización. ¿Qué estoy diciendo en palabras muy claras? Si un empleador se muda, le ofrecen un trabajo en otra ciudad, entonces yo me voy de Medellín, me voy a vivir a Bogotá, y me voy con mi esposa y mis hijos, y pues obviamente le digo a mi empleada doméstica, ya no puede seguir con nosotros, pues salvo que se quiera ir conmigo para Bogotá, pues que hay gente que le pasa. Es muy afortunada de que estas personas de toda la confianza de la familia se vayan y lo acompañen a uno en esos proyectos, pero si eso no fuera así, debe ser indemnizado. ¿Por qué? Miren, ni siquiera la quiebra de una empresa justifica la terminación del contrato de un trabajador. Cuando digo justifica, quiero que me entiendan, me refiero a que exime de indemnización al empleador. Entonces, si un empleador se mueve de ciudad, pues el trabajador no está obligado a irse detrás de él, pero tampoco tiene por qué asumir esa decisión del empleador de irse de la ciudad y por lo tanto deberá ser indemnizado. Creo que no hay más preguntas. Bueno, nos llegó otra. Si una persona trabaja 3 veces al mes, ¿qué pasa? Creo que es el caso típico que nos explicaba Emiliana, para que lo miren en las fórmulas que ella nos planteaba. Si yo me gano 80.000 pesos 3 veces al mes, ¿cierto? Entonces trabajo un día cada 2 o 3 semanas, me gano 80.000 pesos, no hay ningún problema. Sin duda me están pagando muchísimo más del mínimo diario. Ojo, estoy diciendo que si el mínimo diario son más o menos 43.333 pesos, porque estoy sumando el auxilio de transporte y el salario mínimo. Si me están pagando 80, 70.000, 90.000, bueno, no sé cómo está el mercado hoy de empleadas domésticas, sin duda me están pagando por encima del mínimo diario, hasta ahí vamos bien. El problema es cómo le pago las prestaciones sociales, las vacaciones, la cesantía, como ya Emiliana nos explicó, lo hago proporcional. Ojo, si tengo el número exacto de días trabajados, hago la proporción. Si por un año le pago 30 días de cesantías, por 20 días al año, ¿cuánto le pago? Y listo. Si no tengo ese dato exacto, tomo todo el año trabajado, pero mensualizo el salario y serían como 240.000 pesos dividido 30 al mes. Entonces, si ustedes ven, el salario mensualizado se vuelve más chiquito, pero se coge el año completo como si lo hubiera trabajado todo y con eso compensamos. Y ambas metodologías o fórmulas de cálculo son absolutamente válidas de utilizar. Y con la seguridad social, pues yo sé que es un tema que les preocupa, lo vamos a mirar más adelante y también de la mano de Simplifica, que es un gran aliado para estas cosas. Habrá que mirar si podemos hacer uso de estos mecanismos que permiten pagar la seguridad social por semanas, por ejemplo, donde yo pago 7, 14, 21 días o 30 días de pensión. Entonces, si una persona trabaja 3 días al mes, se le podría pagar una semana de pensión
la ARL completa, el mes completo, ahí sí toca hacerlo, y que esté en régimen subsidiado o como beneficiaria en el sistema de salud, o sea que no pagaríamos salud. Pero creo que es un tema que me gustaría dejáramos para un seminario, digamos, más amplio sobre el tema de seguridad social. Creo que podemos terminar con esta pregunta, obviamente agradeciéndoles a todos porque vemos un gran interés por parte de ustedes y esperamos pues que esta cita mensual nos convoque siempre para estos y otros temas muy interesantes que tenemos para ustedes. Dice Rosario, yo llevo 13 años trabajando con mi empleador, pero hasta el 2018 me afilió a Simplifica, pero nunca me ha liquidado y ahí qué ocurre. Entonces, ojo Rosario, aquí hay que tener dos cosas como aparte. Uno, hay que mirar qué pasa con la seguridad social tuya hacia atrás. En principio, un empleador, al menos desde que la ley por allá en los 90 y pico exige la afiliación permanente de los trabajadores domésticos a seguridad social, hay que mirar cuáles son los años o meses, etcétera, o los periodos que se te deben en este momento y ponerse al día en el pago de la seguridad social. Y lo otro es con la liquidación de tu contrato. Si tú estás trabajando permanentemente hace 13 años, desde hace 13 años, como nos pones en la pregunta, pues a ti por lo menos la prima en junio y la prima en diciembre todos los años se te deberían pagar. A ti no habría por qué liquidarte totalmente el contrato porque has venido, digamos, de corrido trabajando con tu empleador. Las vacaciones, por lo menos una vez al año, 15 días de vacaciones remuneradas, eso debería ocurrir. No debería guardarse todo 13 años y que ahora te vayan a pagar 13 años de vacaciones, sino que cada año deberías disfrutar de un periodo de vacaciones de 15 días. Y las cesantías te las deberían calcular a 31 de diciembre si el contrato de trabajo no se termina, sino que sigue de corrido, se las deberían consignar al fondo de cesantías, como probablemente Tomás ya lo explicó, a más tardar el 14 de febrero de cada año. Los intereses a la cesantía, que son ese 12% de la cesantía, sí te los tienen que dar a ti cada enero. O sea que en tu caso habría que revisar uno, qué años se deben de seguridad social, ahí habrá que ponerse al día en eso. Dos, cada año, vacaciones anuales 15 días, prima en junio, prima en diciembre, si trabajaste todo el semestre 15 días de salario, cesantías anuales 30 días si trabajaste todo el año, como el contrato no se termina, no te las deberían dar a ti, sino pagárselas al fondo de cesantías que tú escojas para que puedas comprar casa, para que puedas pagar educación o para que puedas gozar de ese dinero cuando te retires, cuando se termine el contrato. Y cada enero, 31 de enero es 30 de enero, se me olvida siempre ese dato, te deberían pagar a 31. ti el 12% correspondiente a tus intereses a las cesantías. Una También, pregunta. yo Sí, quisiera adelante. ahí también, pues, para estos casos que son tan específicos como volver a decir que el consultorio jurídico de la Universidad de AFI está, pues, como a disposición de todos estos casos que son muy específicos, que ya lo habías dicho, pues, anteriormente, pero no basta, pues, como volverlo a decir. Claro, ya saben que el consultorio jurídico de la Universidad de AFIT, aquí en el barrio La Guacatala, en el poblado en Medellín, en todos los consultorios jurídicos de las universidades, están a su disposición para esto y obviamente pues la autoridad o la policía del trabajo, que es el Ministerio del Trabajo, también está para resolver dudas o incluso para requerir a cualquier empleador en este tipo de situaciones. Yo quiero terminar pues agradeciéndoles a todas las personas que estuvieron aquí por su interés, agradeciéndole pues obviamente a Tomás y a Emi, mis grandes y queridos alumnos, por su acompañamiento y su apoyo con este trabajo que hemos hecho hoy en esta alianza tan bonita con Hablemos de Trabajo Doméstico, esta fundación que queremos y apoyamos de corazón, con Simplifica, este gran aliado. Ya no tenemos excusa, digo yo, los empleadores, los amos y amas de casa, para no afiliar y para no pagar la seguridad social, que porque eso es muy difícil, que porque yo no sé, yo creo que este tipo de empresas nos dejan sin argumentos
para incumplir nuestras obligaciones y los derechos de las trabajadoras domésticas. Y precisamente tenemos un código con Simplifica, que es saber contratar. Anótenlo, saber contratar, para que contacten a Simplifica y les den pues como toda la asesoría y el tratamiento, digamos, más considerado en esta alianza que hemos hecho las tres instituciones. Y pues obviamente a sus directivos, empleados, a todo el personal que me ha padecido y nos ha padecido en la preparación de este seminario, que pues como siempre trae los imprevistos. Después uno se ríe, pero ahora lo sufre mucho de los problemas técnicos. Ofrecemos las excusas que esos problemas técnicos les hayan causado. Créanme que hicimos todo lo posible para que no ocurrieran, pero bueno, lo importante es cada vez más formar, apoyar el conocimiento y la formalización de los derechos de las trabajadoras domésticas, y obviamente pues que ellas y sus empleadores estemos en la mejor situación posible. Muchas gracias a todos, una feliz noche para todos y nos vemos el próximo mes con otro conversatorio. Cami, y para todos, recordar lo de Simplifica está dando un código de descuento para que afilien a los empleados domésticos. Listo, saber contratar, ese es el código. Sí, muy bien, feliz noche para todos, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias, feliz noche.